Bueno, saludos padres, saludos a todas aquellas personas que nos siguen, nos ven y nos escuchan a través de este su espacio, Variedades Ignacianas. Maciel, gracias por la efusiva bienvenida. Y aquí estamos con mucha alegría nuevamente compartiendo, como tú decías, en este nuestro podcast. Y especialmente según tú no me has dicho así a profundidad, pero me has insinuado con un tema muy interesante, ¿verdad? Claro, iniciamos ya el mes de septiembre y este mes se dice que es el mes dedicado a la Biblia. Así es, se dice no, Maciel, es ese, el mes de la Biblia, por Dios. Un instrumento que es utilizado, por muchas personas, sobre todo que es un elemento importante en la fe cristiana, sobre Así todo. Y que vamos a conocer un poquito más. Y en la no cristiana, porque se usa mucho de referencia a la Biblia. También, ¿no? sí. Por creyentes, no creyentes, porque, bueno, no hay que ser practicante de la fe para leer cualquier libro, ¿no? Y como es uno tan importante y encierra una historia. También. Y complejo, exactamente. Pero bueno, ahí vamos. Pues iniciamos entonces con este tema, conociendo ahí un poquito más acerca de la Biblia. ¿Y por qué celebramos entonces septiembre como mes de la Biblia? Pues mira, eso es un dato que todo el mundo celebra, ¿no? Pero no sabe quizás o no tiene muy al conocimiento el por qué se celebra la Biblia, la Biblia de una manera más especial en septiembre, exacto. Mira, lo primero es que el 26 de septiembre del año 1569 fue que se terminó de imprimir la primera Biblia que se tradujo al español. Imagínate tú, esa es la referencia principal. Y esto fue por un señor, un nombre un poco extraño que por eso lo leo, que se llamó Casiodoro de Reina. Y esta traducción fue entonces revisada por otro señor que se llamó Cipriano Valera. Y por eso fue que entonces se le puso el nombre a esta primera traducción de la Biblia de Reina Valera, en el sentido de que Reina era el apellido de el que hizo la traducción y Valera el que la imprimió. Entonces por eso la revisó, perdón. Entonces por eso este nombre, pero la referencia principal es esta, porque el 26 de septiembre del año 1569 se hizo, o se terminó más bien de imprimir la primera versión en español de la Biblia. Mira qué dato más interesante. Muy bien, entonces también conocemos esta traducción, o sea que mayormente los tienen los cristianos protestantes. Así y es. Que contiene menos libros que la Biblia que tenemos actualmente los católicos. Así es, mira, eso también es un dato muy importante porque habla mucho de la historia, ¿no? De los protestantes, la reforma, todo esto, y lo que es la iglesia también cristiana católica. Mira, el dato es, desde siempre, desde los tiempos de Jesús, había Biblia, hubo Biblia, ¿no? Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿cuál era la Biblia? ¿Qué contenía la Biblia? Precisamente solamente el Antiguo Testamento, porque con Jesús es que nace el Nuevo Testamento. Ahora, con Jesús nace, pero no que cuando él nació de una vez se fueron escribiendo los libros, sino más bien que después de un largo tiempo, cuando se experimentó la resurrección de Jesús, fue que se empezaron a escribir los libros del Nuevo Testamento, un tiempo largo, cuando se vio la necesidad. ¿Por qué? Porque la cultura de Jesús, la cultura de Jesús era una cultura, lo que se llama folclórica. O sea, no era de escritura, sino más bien de historias orales. Ellos se iban transmitiendo de generación en generación, de familia en familia, lo que era su historia como pueblo de Israel. Entonces, en el tiempo de Jesús, repito, lo que había como Biblia era el Antiguo Testamento, pero había una versión escrita en hebrea. Quien no entendía o escribía o leía hebreo no podía tener acceso a la Biblia. Y se vio la necesidad entonces de escribir otra versión, una traducción, podemos decir, ¿no?, de la Biblia
del hebreo al griego. Exactamente. Entonces, el griego sí era más hablado, ¿no?, por la gente del tiempo de Jesús, y se vio esta necesidad para que las personas entonces tuvieran acceso a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Que en esta versión nueva de traducción, ¿no?, del hebreo al griego, hubo 7 libros que fueron incluidos en esa traducción. La traducción hebrea tenía 66 libros. Y la traducción entonces griega, se le agregan otros libros, 7 libros, para entonces, por decirlo de una manera, completar con un número mayor de 7 libros. Y estos libros eran el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico y el libro de Baruch. Esos 7 libros, entonces, que fueron encontrados después, ¿no?, se incluyen en esta traducción griega. También hay unos pasajes del libro de Esther y del libro de Daniel que no están incluidos, no están en la versión hebrea, sino que se incluyeron en esta versión griega. Entonces, por eso es esa diferencia. Ahora, ¿por qué entonces unos aceptaron y otros no? Precisamente los judíos más tradicionales no aceptaron la inclusión de estos 7 libros porque lo vieron como libros no inspirados. Ellos, por ejemplo, decían, ¿y por qué, si eran libros verdaderamente inspirados, por qué desde el principio no se hizo? Y por eso no lo aceptaron. Mientras que los más abiertos, por decirlo con una palabra de nuestro tiempo, los judíos más abiertos, más liberales, sí aceptaron, y por eso hubo como esta división. Los protestantes desde el principio aceptaron que no iban a incluir en su Biblia estos libros inspirados, y por eso ellos tienen una Biblia con estos 7 libros que no lo poseen, sino que solamente la Biblia de los católicos, no porque eran católicos también en aquel tiempo, sino simplemente porque reconocieron que estos libros son como un paso entre el Antiguo Testamento y ya lo que se escribió en el Nuevo Testamento. O sea, que eso como... Exacto. No tanto así, porque es que no había una cuestión para hacer o para hablar de un Nuevo Testamento. Porque, como te digo, después de un tiempo largo fue que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, un tiempo muy largo después de Jesús haber resucitado, ¿no? Si no, estos libros fueron aceptados en aquel tiempo de Antiguo Testamento y rechazados por otros. Entonces, el rechazo fue de los judíos más tradicionales, porque dijeron que no, que estos libros para ellos no eran de inspiración divina. Y esta fue la versión que aceptaron los protestantes. Ahora, los católicos continuaron con la aceptación de estos libros, y por eso entonces la Biblia de los católicos tiene estos 7 libros que no están incluidos en la Biblia protestante. En la única parte que hay esta diferencia es en el Antiguo Testamento. Los mismos libros que tiene la Biblia protestante son los mismos que tiene la católica en el Nuevo Testamento. Solamente es en el Antiguo Testamento que esta diferencia. ¿Quién escribe la Biblia? La Biblia es escrita por personas, hombres y mujeres, inspirados por Dios. Ahora, detrás de cada escritor o nombre, por decirlo así, de cualquier libro de la Biblia, hay una comunidad. En el sentido de que no es solamente una persona, sino que esa persona ordena, por decirlo así, aquello que la comunidad ha vivido o que varias personas han vivido, ven que es algo verdaderamente que Dios inspira, y por eso se transmite. Cada libro tiene una historia, una cultura, una manera de expresar la presencia de Dios y lo que Dios ha hecho en cada persona o en cada individuo, ¿verdad?, que comparte esa historia, desde esa inspiración que Dios hace en aquel o aquella que escribe.
¿por qué y para qué ha sido escrita la Biblia? Que es una pregunta que nos hacemos mucho. Nos hacemos mucho, claro. Mira, generalmente, ¿no? Para hablar de un lenguaje así, una manera más general, la Biblia es escrita para transmitir una experiencia, o muchas experiencias, ¿no? Pero experiencia es lo principal. No es con el objetivo de que tú creas todo lo que ahí hay al pie de la letra que se nos narra, sino que es más bien contar la experiencia que una persona o varias personas o una comunidad, como yo decía ahorita, ha vivido, y que eso ayude a que los demás, al leer estas historias, puedan entonces también desear y vivir la experiencia que ellos han vivido. Sí, porque vemos que la Biblia es un libro bien completo, pero a la vez también complejo. Claro. Porque vemos que cada persona le da como una interpretación diferente, sobre todo. Cuando se toma cierto capítulo, un versículo, se lee hacia cierto punto, pero si tú continúas leyendo, ves que va tomando otro curso. Claro. Entonces, por eso es que vemos tantas interpretaciones en torno a algunos versículos, sobre todo en la Biblia, y que tú dices, pero la Biblia te dice esto en esta parte, y luego te dice esto en la otra parte, y se contradice. Y tú dices que pero entonces se contradice, y no es que se contradice, sino que tú tienes que leerla completa para saber interpretarla. Por eso es lo importante de la formación, porque por ejemplo, la teología, la ciencia de la teología, lo que nos trata de dar es precisamente explicaciones de el por qué y el cómo se escribieron esos pasajes bíblicos, ¿no? Y nos da razones por las cuales esto se escribió así, de qué manera. Como tú decías, hay muchas interpretaciones, pero se supone que debe haber una sola, porque es con la intención del autor que uno debe leer tanto la Biblia como cualquier libro. Por ejemplo, una pintura. Muchos artistas de la pintura dicen, dale la interpretación que tú quieras, porque la pintura te habla a ti, y es verdad. En la Biblia pasa algo similar. Ahora, hay una historia también, una historia que te dice cuál fue la intención y el por qué se escribió eso. Y el misterio también de las Sagradas Escrituras es que hoy, hace miles de años que se escribió, y sin embargo hoy sigue teniendo vigencia eso. No es que se escribió y ya para aquel tiempo fue que significó eso y ahí se acabó. No, la Biblia siempre es actual, porque es la invitación del encuentro de su criatura, de la criatura con su creador. Es decir, Dios que habla a la persona, que habla a su pueblo, y desde ahí entonces busca que como criatura de él nos podamos encontrar con él. Pero la interpretación de la Biblia es una, y a mí me puede decir una cosa y a ti otra, dependiendo de lo que estemos viviendo, dependiendo la historia personal también. Pero esa historia o esa interpretación siempre va a ser que Dios te habla a ti, a mí, a cualquiera, y que quiere que nos encontremos entonces con él, que vivamos la experiencia de hacerle vida en nosotros, en nuestra propia vida, y así, diríamos ya interpretado desde el Nuevo Testamento, acrecentar y hacer real su reino de amor y de justicia aquí en medio nuestro. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? Como te decía ahorita, por la versión tanto griega como hebrea, la Biblia tiene esta diferencia de libros, ¿no? Pero 73 libros tiene la Biblia católica, por decirlo así, y la evangélica 66. Si sumamos a 66, estos 7 ya completan los 73. Pero esa es la versión. No te puedo decir, yo soy sacerdote católico y voy a decir, no, son 73. Claro que sí, para nosotros como católicos. Ahora, para los protestantes son 66. ¿Por qué es tan importante la Biblia tanto para la iglesia como para el cristianismo y para el mundo, por así decirlo? Yeah. Mira, Maciel, hay tanta influencia histórica, ¿no? En toda la historia
universal, ¿no? del mundo, a partir de la Biblia, que siempre va a ser un libro de referencia. Por eso yo al principio me atreví a decir, es leído y aceptado, ¿no? Tanto por creyentes como por no creyentes, cristianos como no cristianos. No porque practiquen o crean en esa fe, sino por las referencias que son importantes. Yo creo que lo más interesante también de la Biblia es tú ver que muchas de las cosas que te dice, que te expresa, como yo decía hace un rato, tiene como un llamado especial a que nosotros podamos experienciar a Dios, ¿no? Y al ponerlo en práctica vamos a descubrir que es hacer el bien. Y el ser humano está hecho para el bien. Entonces, la Biblia, al contarte historias, historias que te relacionan directamente con Dios, es ponerte también en esa sintonía. Entonces, ¿es importante la Biblia? Claro que es importante, porque nos pone en ese camino desde el cual nosotros hemos sido creados, desde nuestro Creador. Y practicar entonces su palabra es lo que nos lleva a ser como quiere Dios que nosotros seamos y a que este mundo sea mejor. O sea que es una guía sirve de guía entonces para guiarnos en torno a la misión que hemos venido a hacer en este mundo y acercarnos sobre todo más a Dios. Exactamente. Es difícil hablar en estos términos, por ejemplo, para uno que no es creyente, porque me va a decir, bueno, pero que yo no tengo esa fe, yo no practico esto. Sí, es verdad. Pero la bondad es, yo creo, lo que caracteriza el deseo humano a nivel general. O sea, que podamos recibir bondad, pero a la vez dar bondad. Que nos traten bien, que nos llevemos bien, que tengamos buenas relaciones, que busquemos el bienestar personal, el bienestar de los demás, el bienestar social. Eso yo creo que es lo natural para todo ser humano. Y desde ahí, nosotros si vamos a la Biblia, vamos a ver qué es lo que Dios siempre busca y nos quiere ofrecer. Nos quiere como aclarar nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros nos demos cuenta y nos convenzamos de que la bondad es lo más propio del ser humano. Y todo eso es porque Él es bondad, Él es amor y de Él nosotros venimos. Es lo más natural. Lo que dice la Biblia es verdad, pero también a la vez es histórico. Mira, claro. Ahora, es una verdad o una historia que no puede ser, no debe ser interpretada como lo histórico de hoy, lo que nosotros consideramos historia. Por ejemplo, la historia hoy a nosotros nos ofrece datos fehacientes, incluso documentaciones físicas de testigos, y tenemos esa referencia, ¿no? Que nosotros sabemos que así pasaron las cosas. Ahora, la Biblia nos narra historias también reales, pero que parten de una experiencia. No es que todo lo que está en la Biblia sucedió tal cual nos lo presenta, sino que la verdad, lo real de las narraciones bíblicas tiene que ser buscado. Por eso yo decía también en el principio que es muy importante la formación, porque yo no hago nada con leer que Jesús caminó sobre las aguas. Sí, eso está bien. Y que tiene muchas parábolas y muchas anécdotas. Exacto, entonces, exacto. Por eso decía que era un poquito complejo leer la Biblia sobre todo. Y la manera en que uno interpreta lo que dice. Así es. Pero ese mismo ejemplo, Jesús caminó sobre las aguas, mira, sí, muy bien. Pero en el lenguaje bíblico, el agua, por ejemplo, es la realidad. Jesús caminó sobre las aguas, que había mucho viento y que se hundía Pedro y un show. El viento es también la realidad. Al Jesús caminar sobre las aguas, ¿qué nos está diciendo? Y en medio de vientos, ¿no? Es decir, de problemas. Bueno, que Jesús es Dios y Él está por encima de todas las realidades difíciles que vivimos. Y que nosotros, como Pedro, a veces caminamos, porque Pedro cuando se desmonta de la barca camina un poco, pero después se hunde, dice. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque le da temor el viento, es decir, los problemas, la realidad. Entonces, que Jesús caminó de verdad sobre las aguas, así como nos dicen, mira,
nos está diciendo algo más profundo incluso, porque ver esto es como, bueno, algo hasta mágico, ¿no? Que Jesús podía hacerlo, mira, quizás sí, pero lo que se quiso decir ahí no fue eso. Jesús está por encima de nuestros problemas, por encima de las realidades difíciles de este mundo. Y así como Pedro, también nos pasa a nosotros. Cuando no nos damos de la mano de Él, cuando no caminamos junto a Él. Dice que Pedro entonces se hundió cuando tuvo miedo y que Jesús le tendió la mano y lo pudo sacar. Nosotros muchas veces queremos actuar independientemente de Dios. Es lo mismo, la multiplicación de los panes y peces, por ejemplo, esa tan conocida cita bíblica. Mira, lo que ahí también se quiere decir es cómo Dios hace que la conversión por medio de su palabra hace que las personas compartan lo que tienen. Ese milagro precioso nos dice que solamente había un muchacho con 5 panes y 2 peces. Los demás no ofrecieron nada. Pero siempre hay un inicio. Para que se pueda dar aquello que Dios desea realizar, tenemos que abrirnos de corazón. Entonces, este joven ofrece sus 5 panes y sus 2 peces, ¿no? Sus 2 pescados, como una manera de iniciar lo que Dios quiere hacer en la humanidad, porque siempre somos sus instrumentos. Y si no nos abrimos a eso, entonces no va a poder Dios actuar. Entonces, que sacó de los 5 panes y los 2 peces muchos panes y muchos peces, no es lo que quiere decir. Lo que se quiere transmitir ahí es que la prédica de Jesús hizo que las personas que estaban escuchándole pudieran transformar aquel egoísmo de guardar para ellos lo que tenían, ¿no? Y lo que se llevaban en el camino, y compartir con los que tenían. Y siempre pasa que cuando se comparte, sobra porque se da de más, porque no es nada más yo dar lo poquito que yo tengo, sino que el otro, la otra también, y al juntar todo eso es en abundante la comida, lo que se comparte. Entonces, sacar panes y peces de panes y peces es como un acto mágico. Si fuera así, bueno, un acto mágico. Que puede hacer alguien con entrenamiento, sí, pero transformar el corazón es más difícil y más de Dios que cualquier otra cosa. Entonces, puse estos ejemplos para que se vea, o sea, ahí se dice eso, se narra, se traduce, por decirlo así, en un lenguaje humano, pero lo que está detrás de todo eso es el significado por el cual se escribió eso que ahí nosotros hoy compartimos y nosotros vemos. Y lo mismo igual creo que pasa también con el tema de la creación, con Adán y Eva. Claro. Son parábolas. Por ejemplo, los teólogos nos dicen, del capítulo 1 al capítulo 11 del libro del Génesis, todo es parábola. Porque es explicar el bien y la creación viene de Dios. El mal, lamentablemente, es libertad humana. En el sentido de que, ¿quién es que tienta en Adán y Eva? ¿Quién es que tienta a la mujer? Es la serpiente. O sea, el mal no viene de dentro del ser humano, sino de fuera. Porque si Dios entonces, si hubiese sido Eva que dice por ella misma, mira Adán, vamos a comer de esto, por decirlo así, ¿no? Y Adán, pues vamos, dale para allá. Entonces quiere decir que de Eva nació esa iniciativa al mal. Pero no, Eva es seducida por la serpiente, que es una criatura de Dios, claro. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Mira, aunque es una criatura de Dios, siempre actúa desde la libertad, lo que llamamos libre albedrío, ¿no? Pero las demás criaturas son también libres para aceptar o para rechazar. Entonces, Eva sucumbe ante la propuesta de la serpiente y Adán, más tonto, yo siempre digo que los hombres son más tontos, ¿no? Porque Adán pudo decirle que no, pero no. Y Eva no hizo nada raro, simplemente le ofreció, de una vez sí. Pero bueno. Entonces, en ese sentido, el mal, ¿qué quiere decir esta explicación de Adán y Eva? Que el mal no viene de Dios, sino que viene de fuera, primero, y que somos libres para aceptar o para rechazar. Pero esa criatura de Dios, que somos todos, es libre para ver que estamos rodeados de mal. Y el gran pecado, por decirlo así,
que muchos dicen, no, fue que comieron la fruta prohibida o que tuvieron relaciones sexuales. No, nada de eso. ¿Qué es lo que le dice la serpiente a Eva? Bien sabe Dios que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como él y van a tener sabiduría. Entonces el gran pecado aquí es querer, la soberbia, no querer ser como Dios. No diga que se hizo, no, querer ser como Dios. Entonces es la realidad, lo mismo Caín y Abel. O sea, ¿por qué esos celos, esa envidia de Abel? Porque esa es lamentablemente una gran realidad que nosotros como seres humanos también vivimos y está en nosotros. Pero así como le dice Dios mismo a Caín, nosotros debemos controlar todo eso que sentimos que no nos lleva a hacer el bien. Entonces son parábolas porque nos explican algo mayor. Entonces tenemos que abrirnos, tenemos que estar abiertos a eso. Y eso no es, es bueno aclarar, yo como sacerdote católico, eso no es teología católica, eso es teología cristiana, teología hebrea, teología a nivel general. Esas explicaciones, no que yo me la estoy inventando, sino que es... No, y que siempre es bueno profundizar y conocer más allá de lo que en realidad nos quieren decir esas palabras. Porque aquí se nos dice de una forma, pero sabemos que hay algo más a fondo. Exacto. Así es. Pero bueno, es bonito también ese indagar, ese investigar, ¿no? Para uno, bueno, aprender más y poder vivir con más intensidad, ¿no? Para bien nuestra propia fe. Así es. Bueno, yo creo que vamos ya finalizando. Ya. Ha sido como muy intenso este podcast, ¿no? Como muchas cosas. No, y eso es un tema que en realidad como que conlleva mucho más, porque iniciamos hablando de la Biblia, pero terminamos hablando de muchas otras cosas que contiene la Biblia. Entonces Exacto. Es algo bastante amplio. Entonces el tiempo no nos daría para terminar así de hablar de todo esto. Así que creo que un resumen ahí más o menos de lo que es Mira, en Maciel, sí la Biblia, lo que contiene la Biblia. Yo creo que lo más importante es leer la Biblia. Leer la Biblia. Una cosa que nos puede ayudar a todos, sin importar la iglesia, es estar siempre familiarizado con el contenido de la palabra de Dios. Ahora, es importante estudiarla. No nos podemos solamente limitar a leer lo que ahí dice y punto, sino investigar también el por qué se escribió eso, alguna relación con otros escritos también. En la Biblia está lo que se llaman los paralelos, es decir, que un pasaje te relaciona con otro, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo. Y eso es importante, que nosotros leamos, investiguemos y nos formemos. Porque yo leo la Biblia yo solo y a veces le doy, como tú decías ahorita, la interpretación que yo quiera. Y no es así. Tenemos que ir como a lo general. Eso por una parte. Por otra parte, importante no como encerrarnos en que si ahí dice una cosa, así es y punto. No, que por ejemplo en el Nuevo Testamento Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. No se vayan a sacar el ojo, que Jesús no está diciendo eso. Lo que se interpreta ahí es que si tu ojo es ocasión de pecado porque está mirando cosas que tú no debes ver, entonces no mires esas cosas. Lo mismo también en cuanto al consumo de algunos alimentos. Exacto. Sobre todo de carne, ya sea de algún animal en específico. Por ejemplo, que te dice en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, los sacrificios y esa cuestión, cuando se hacían, era porque la sangre era asumida como aquello donde estaba la esencia de la persona, la vida. Entonces, la sangre no podía ser bebida, consumida por los seres humanos, porque no podías tú asumir la vida ni de otro humano ni de un animal. Era ofrecida a Dios porque a Dios le pertenecía. Entonces, esto se llevó también, ¿no?, a la realidad humana. O sea, tú no debes comer alimentos que contengan pezuñas. Exacto. Y que la sangre no sea vertida, porque es como que se le bota la vida y entonces tú nada más te comes su carne. O sea, es interpretar también eso. Como católico hablo así. Yo sé que hay otras ramas cristianas
que no lo asumen así. Yo respeto, por supuesto. Pero lo más importante es nosotros, repito, conocer los porqués, conocer la cultura, que es importante. No es lo mismo una carta, por ejemplo, de Pablo a los hebreos a otra a los corintios, porque son culturas diferentes y no se le habla de la misma forma, no se tratan los mismos temas. Es como nosotros en nuestros países, no es lo mismo para un país donde yo digo una palabra y en el otro significa otra totalmente diferente. O sea, hay que conocer también la historia, la cultura, el por qué se escribieron. Ahora en internet, por ejemplo, nosotros podemos buscar todo eso y estar abiertos también a las cosas que me han dicho hace mucho tiempo y que así yo lo asumo y ahora me lo van a decir de otra. Antes la formación estaba un poquito como más limitada. Ahora, gracias a Dios, hay más. Así que vamos a atrever a buscar, a indagar y a conocer más para poder mejor practicar nuestra fe. Así que yo creo que eso, bueno, invitar en este mes de la Biblia entonces a leer la Biblia y sobre todo saber interpretar lo que no quiere decir y poner en práctica también lo que allí se nos dice. Y no importa a la iglesia a la que tú pertenezcas. Yo soy un abanderado con que no es verdad que la iglesia católica es la única, la verdadera, la mamá de todas. No, miren, el centro nuestro es Dios, Jesús. Y a Él es que nosotros estamos siguiendo. Y debemos siempre seguir. Y ahí es que donde debe estar lo más importante para nosotros. Tú eres protestante o evangélico y yo católico, bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tú vives la misma fe, la vives de esta manera y yo de esta. ¿Qué es lo que significa para mí esta realidad? Bueno, que Dios desde su espíritu da para todo. Hay muchísimas también iglesias evangélicas, no protestantes, y cada una tiene una forma diferente de vivir esa espiritualidad cristiana. Qué bueno que el espíritu es tan diverso. Entonces, no peleemos, por favor. No nos creamos que somos contrarios, que no lo somos. Somos hermanos. Aunque no querramos, somos hermanos porque venimos de un mismo Dios. Y no estamos para estar juzgándonos. Que ustedes son esto, que ustedes son lo otro, que ustedes son idólatras. Que no. Miren, no, nada de eso. Que te propongo, Maciel, uno de los temas, y ahora hablando de la Biblia, sea precisamente eso, las imágenes, por ejemplo. El tema de la Virgen María. Que a veces a los católicos ya hay ideas hechas sin conocer lo que verdaderamente nosotros profesamos. Ojalá que estas cosas no nos traigan a nosotros nunca nada que tenga que ver con lo religioso nos traiga divisiones, sino que al contrario nos una más, porque reconocemos que somos diferentes y que así es Dios, diversidad. Somos hijos de un Dios de amor. Exacto. De un Dios que nos ha creado en libertad, o sea, en libre albedrío. Tú puedes elegir en tus acciones. Exacto. Entonces eso no te va a limitar de que tú también puedas respetar a la otra persona en cuanto a las acciones que ella realiza. Así es. En una familia, Maciel, de 3 hijos, por ejemplo. Wow, los 3 hijos son diferentes. Naciendo de un mismo vientre, siendo engendrados por una misma persona. Y son tan diferentes. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos también a ser diferentes si somos una realidad tan amplia, tan grande, el cristianismo? Entonces, es de Dios. Para mí, así yo lo asumo, es de Dios la diversidad, las numerosas iglesias. Ahora, que cada una nos centremos en Jesús, que es lo más importante. Así es. Maciel, muchas gracias por gracias este también tema a usted. Que a mí me apasiona. Todo esto de la Biblia y los temas así me gustan mucho. Y bueno, ojalá que sigamos en esto y ayudando y formando a las personas en estas variedades cristianas. Variedades ignacianas. Así que agradecemos a usted también ahí por esa explicación tan amplia acerca de todo lo relacionado a la Biblia. También agradecerles a todos los que nos han visto, a los que nos han escuchado en el día de hoy, este episodio más de su podcast Variedades Ignacianas. Que Dios les bendiga y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.